queridos auditores? Qué bueno estar por aquí una vez más. Está aquí el equipo de Tu Aliado Jurídico haciendo una vez más un programa radial para ustedes, informando, comunicando, asesorando, ayudándolos, por supuesto, siempre en todo momento, todos los días y a la misma hora. Así que estamos aquí acompañado, por supuesto, como siempre, de este hermoso equipo, de sus participantes, de los que siempre están ahí dando la cara por ustedes. Está aquí Jocelyn. Hola Jocelyn, ¿cómo estás? Hola Ani, qué gusto volver a estar acá con ustedes, qué gusto volver a compartir y poder tener este ratito para servirle a la audiencia en este momento con dudas, preguntas, lo que quieran hacer, podrían llamarnos al WhatsApp, las preguntas que se le vayan ocurriendo en este momento, anótela y nos las envía porque de verdad le podemos ayudar. Un gusto estar acá y lo vamos a disfrutar. Así es, y bueno, ahí está también el señor Christopher. ¿Cómo está Christopher? Hola Ani, Jocelyn, queridos auditores, contento, como lo dije en el programa anterior, muy feliz con este programa porque la idea es prestar la ayuda necesaria a la gente de los problemas de la vida cotidiana. Así es que esperando que realicen sus llamados, sus consultas al WhatsApp, ya sea por escrito, vía mensaje de voz y dentro del mismo programa vamos a ir respondiendo a las dudas que hay en Instagram, Tu Aliado Jurídico, por DM, estamos atentos a todas las redes. Así es, hoy tenemos un programa distinto, diferente al que tuvimos la semana pasada, porque vamos en esta hora hoy vamos a contestar todos los WhatsApp, los llamados telefónicos. Si hay alguna persona que quiere salir al aire, que tiene alguna consulta, va a poder hacerlo el día de hoy. Así que, bueno, hoy vamos a tener un tema especial. Quiero volverles a indicar el número de teléfono o el número de WhatsApp. Si es que alguien quiere llamar o comunicarse a este programa, puede hacerlo al 997 78 49 29. Lo voy a volver a repetir: 997 78 49 29. Y también, si ustedes quieren hacerlo a través del Instagram, estamos como tualiadojurídico.cl para que vayan. Además de que también por el Instagram estamos todos los días ahí poniendo datitos, algunas cápsulas también de informativas. Si tienen alguna pregunta lo pueden hacer también por ese medio. Hoy tenemos un tema distinto, diferente, donde sin duda vamos a aprender muchísimo, donde vamos a tener más conocimiento del área jurídica, pero sobre todo donde vamos a participar de algo que es extremadamente común. Yo creo que todos, absolutamente todos, indiscutiblemente, hemos pasado por esto. ¿En qué sentido? De una u otra forma, de una parte o de otra, porque hoy vamos a hablar de cómo sería una guía legal de arriendo. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo? Y vamos a estar resolviendo muchas preguntas. Cuando yo arriendo una casa, ¿qué pasa qué pasa cuando yo arriendo una casa, o cuando dejo de pagar, o cuando me atraso, o viceversa, cuando me dejan de pagar, cuando se atrasan, cuando le hacen modificaciones al bien que yo di en arriendo, etcétera, etcétera? Así que hoy vamos a empezar con todo ese tipo de preguntas. Y lo primero que quiero para que la audiencia entienda de qué estamos hablando es: ¿qué propiedades bajo la ley o que la ley establece se pueden arrendar como predio urbano? Y también, o sea, explicar qué sería un predio urbano, cuál es la diferencia y qué no sería un predio urbano. Bueno, yo voy a responder esa pregunta. Primero tenemos que saber que lo que es el contrato de arriendo propiamente tal, esto está tratado en el Código Civil. ¿Ya? Ahí se trata del arriendo de bienes muebles en general, ya sean autos, un mueble, como se dijo anteriormente y como lo dice el significado, pero en particular, y lo que comúnmente se da, son los bienes inmuebles, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos una ley especial que rige el arriendo de los bienes raíces urbanos. ¿Qué debemos entender por bien raíz urbano? A ver, la urbanidad o ruralidad de una comunidad se atiende a especificaciones que hace la ley, ¿ya? La Ley de General de Urbanismo y Construcción, en participación con las municipalidades. Ellos delimitan el terreno que va a ser urbano y el terreno que va a ser rural en atención a la zonificación, a las edificaciones y en atención a la cantidad de habitantes que pueda tener una comunidad, ¿ya? Entonces, es la ley la que se encarga de determinar cuándo un terreno es urbano o cuándo es rural, ¿ya? En este caso en particular, esta ley rige para los bienes raíces urbanos y deja excluido a los predios
rústicos con 1 hectárea, o sea, con que sean un predio superior a 1 hectárea, vale decir 10.000 metros cuadrados. O sea que una parcela, que ahora se está dando mucho, ¿no? Que la gente está más interesada en comprar parcelas, más que un bien inmueble como un departamento o una casa. Sería entonces, si está dentro de los 5.000 metros cuadrados, que es lo que usualmente se vende, puede ser entonces un predio urbano para yo vivir. Es que ahí nos metemos en otro tema, porque en la compra de estos predios hay una ley que salió hace muy poco en el Congreso que se trata de ampliar el tema de las hectáreas para compra de terrenos rurales, ¿ya? Actualmente uno puede comprar desde 5.000 metros cuadrados hacia arriba, ¿ya? Entonces uno no tiene la limitación o el hecho de que tiene que dedicarse a la agricultura, ¿ya? Okay. O a todo lo que tiene relación con el campo, lo ganadero, forestal. Pero con esta modificación y esta nueva ley que se salió hace muy poco del Congreso, están exigiendo básicamente que el mínimo para hacer la compra de un terreno tenga que ser 50.000 metros cuadrados. Wow. Y que necesariamente tenga que haber Exacto. un destino agrícola, ganadero o forestal, lo cual va a delimitar completamente la compra de estos terrenos. Maravilloso. O sea que si algún auditor está pensando en comprar, bueno, ahora como que se amplió más las posibilidades de comprar para vivir, ¿no? Como vivienda, más que con el tema rural, de agrícola, o que tiene que ser para fines usualmente comerciales o de la agricultura, ¿verdad? Pero ya, volvemos un poco al arriendo, porque aquí nos estábamos desviando un poco del tema. ¿Qué pasa, por ejemplo, y esto se da mucho también, sobre todo suele darse mucho entre familias o entre amigos, ¿no? Que dicen, no, pero ¿para qué vamos a hacer el contrato? Mira, déjame vivir en tu casa, yo te pago mensualmente un arriendo de un monto X, y después vamos viéndolo con el tiempo. ¿Para qué vamos a darnos, perdón la palabra, pero porque nos va a dar la lata, ¿verdad? De tener que ir a la notaría, de estar firmando. No, qué pereza. Mejor hagámoslo así, conversadito y listo. ¿Es válido un contrato de arriendo de esa forma? O sea, ¿es necesario que esté justamente escrito? Ay, mira, ahí hay controversias porque no es necesario tener un contrato escrito para que este sea válido, y eso que le quede muy claro a las personas, a las personas que ya sean mayores, o porque confiaron de más, o porque no sé, creyeron en que les iban a pagar de esa forma. Efectivamente se puede no establecer un contrato por escrito, porque hay un contrato de palabra que es tan válido como el escrito. Sin embargo, es necesario, muy necesario, que quede por escrito para que evitar algún tipo de conflicto llegando a tribunales, porque es la forma en la que puede él comprobar la fecha, por cuánto se arrendó, cuánto es el monto, si es reajustable, no es reajustable, el periodo de tiempo, y colocar cada una de las condiciones en la cual estoy yo dispuesto a entregar mi propiedad para que sea usada. Entonces es necesario sí o sí hacerlo, necesario, pero si no lo hizo, efectivamente igual tiene validez el contrato. Esto es importante porque yo sé que hay algunas personas que se les ha suscitado muchos conflictos por el tema del arriendo, ¿no? Que le arrendaron a un amigo, que le arrendaron a algún familiar o a alguna persona, usualmente, por ejemplo, a los extranjeros, que algunos carecen de alguna documentación legal para poder arrendar. Exacto. Entonces, claro, de pronto de buena fe lo hicieron, pero se empiezan a suscitar estos conflictos por justamente lo que decía Jocelyn. No hay cláusulas específicas del monto de arriendo, entonces se presta mucho como para casi que hacer lo que se quiera, ¿no? Por ese vacío que se genera. Exactamente. Me gustaría agregar algo igual en ese caso, porque si bien es cierto que las notarías manejan tipos de contratos que son formularios, donde la persona va con su certificado de dominio vigente, que es el certificado que emite el conservador de bienes raíces, que acredita el dominio, que es dueño de la propiedad. Si bien es cierto que la notaría tiene estas formularios o cláusulas del contrato, pues son contratos tipo. Por eso es siempre recomendable que al hacer un contrato de arriendo se haga a través de un asesor o a través de un abogado, de forma tal de que cada cláusula se adecue a la situación en particular del dueño de la propiedad, ¿ya? Porque es la única forma de poder resguardarse ante conflictos posteriores. Qué importante esto. Esto es un tip súper importante porque, claro, mucha gente dice, bueno, yo lo hago con la notaría y da lo mismo, pero las cláusulas ya están predemeditadas, o sea, ya están escritas ahí, no se pueden modificar. Exacto. Y dado el caso que sea una cláusula que a mí, personalmente, como arrendadora, no me conviene, o como arrendataria tampoco me conviene, pues ahí vamos a entrar en un conflicto porque ya está escrito y aparte firmado. Y eso es lo que va a tener, como decía Jocelyn, o sea, tiene el mismo peso, pero legalmente siempre lo escrito
tiene más validez usualmente que lo que se pudo haber O conversado. sea, y aquí claramente saldría, por ejemplo, a modo de ejemplo, una persona que arrendó a una amiga, le arrendo mi casa. Bueno, no entendámonos a la buena, no tenemos contrato, pero tú sabes cuánto tienes que pagar. Yo estipulo una cantidad, pero a la hora de llegar a un juicio, llegar a tribunales, van a preguntar cuánto era la cantidad de dinero para pagar el arriendo mensualmente. El punto es que si esta persona me entregó la plata por mano constantemente, no tengo más de 3 depósitos con la misma cantidad, se le va a preguntar al arrendatario cuánto era el pago que usted tenía con la persona y le van a creer a él. O sea, de una cantidad X que pueda colocar yo, él claramente se puede aprovechar y decir, no, yo tenía que pagar esto. Y el juez le va a creer a él y lo va a respaldar. Entonces es necesariamente, sí o sí, que exista un contrato. Por eso, Disculpa que te interrumpa, esto es súper importante, porque como podemos ver ahora que estuvimos en pandemia, los arriendos incrementaron mucho posterior a la pandemia, porque antes de la pandemia un arriendo te salía 300.000 pesos, posterior a la pandemia, con estallido social incluido, crisis económica y todo lo que ya que han llevado en el país, ese arriendo de 300.000 pesos hoy en día está en 500, 600.000 pesos. casi el doble. Casi el doble, lo cual es un incremento y un perjuicio en este caso para el arrendador. Así es, y esto En es el caso de importante, conflicto. por eso, querido auditor, usted que nos está escuchando en esta hora, si tiene a lo mejor algún bien que quiere arrendar y que no sabe cómo hacerlo, siempre de forma escrita y con la ayuda de tu aliado jurídico, por supuesto, para que ustedes puedan tener la satisfacción y estar confiados y tranquilos de lo que se va a hacer realmente le va a beneficiar y que se pueda evitar a la larga algún conflicto jurídico. Y que ambas partes queden respaldadas. Sí. O sea, tanto el arrendador como el arrendatario Así es. necesitan seguridad de lo que están haciendo. Así es. Ahora, para poder darle un poquito luz a esto, ¿no? ¿Cuáles serían las partes de un contrato? O sea, ¿qué partes existen cuando yo arriendo? Ya. Mira, tenemos dos partes en un contrato. Es un contrato bilateral porque tenemos dos partes obligadas y con derechos y obligaciones, ¿ya? Por un lado tenemos el arrendador, quien es la persona que es dueña de la propiedad, ¿ya? Y por otro lado tenemos el arrendatario, que es quien hace uso de la propiedad y paga un precio que se llama renta en este caso por ese uso, ¿ya? Hay que hacer presente que pese a que existe un arrendador, se puede dar el caso de que el arrendador sea un tercero. ¿Ya? Un tercero ajeno, por ejemplo un corredor de propiedades, en donde el dueño de la propiedad le otorga un mandato simple, no estamos hablando de un mandato de escritura pública, sino que simplemente un encargo a una tercera persona para que haga el arriendo y esta tercera persona va y arrienda la propiedad. Eso se utiliza mucho, hasta hace muy poco, porque en la práctica, en estos últimos meses, las notarías ya están pidiendo el certificado de dominio vigente. Si bien es cierto que siempre lo han solicitado para acreditar el dominio de la propiedad y que no se caigan estafas, hoy en día es como una costumbre que se ha hecho y que ya no cabe la posibilidad de que no te lo exijan, ¿ya? Esto es importante porque ese esto tema. es muy importante porque, bueno, aquí ya viendo desde la postura del arrendador, ¿no? El que está Exacto. arrendando la propiedad, como yo voy a saber si realmente esa persona es la dueña. Exactamente. Y que después se genera un conflicto aún mayor, porque Exacto. claro, me arrendó una persona que no es la dueña y va a pensar que no sé, que yo estoy aquí, no sé, tomaste su porque me casa. tomé su casa, porque me tomé su propiedad y se puede generar un conflicto aún mayor y más grande. Ahora, ya estableciendo de que debe haber un contrato escrito, asesorado por un abogado, asesorado por el equipo de tu aliado jurídico, ¿qué más debo hacer? O sea, ¿qué tipo de contrato puede existir? Y ahí es donde decía Christopher, por eso la importancia de que sea hecho por un asesor o por un Exacto. abogado. ¿Por qué? Porque en las notarías está el modelo, ¿no? Que es general, pero hay muchos tipos de contratos y eso se va a depender ya de lo que yo desee como arrendadora. O sea, Así qué es es. lo que yo quiero, por cuánto tiempo, etcétera, etcétera. A ver si podemos hablar un poquito de ello también. Bueno, mira, existen distintos tipos de contratos y estos contratos, tal como tú lo dices, ¿por qué necesitan sí o sí hacerse asesorar por alguien? Porque el contrato debe estipular el mes pactado, los días de pago, por cuánto tiempo lo voy a arrendar.
si yo autorizo o no autorizo para que sea de uso comercial, si autorizo o no autorizo para que sea de subarrendado por ellos, para que hagan modificaciones. Entonces hay una serie de puntos que el dueño de la propiedad va a requerir e imponer en ese papel para que sea efectivamente respetado, y que el arrendatario tendría que estar de acuerdo al momento de leerlo, porque ese es otro punto, que no leen los arriendos, que llegan y firman por la emoción de que finalmente consiguieron un arriendo, firmaron lo que vino. Y no solo en los arriendos, o sea, eso pasa en todo. Y en todo, tengan en todo. presente que no es excusa válida delante de un tribunal o de la ley decir yo no leí. Exactamente. Eso no es una excusa legal. O sea, jurídicamente, si usted va a un tribunal, el tribunal le va a decir, con todo respeto, no me interesa. O sea, usted tenía que leerlo, ¿verdad? Eso era lo mínimo que tenía que hacer cuando está firmando un contrato, cuando está firmando algo. Vamos a ir. Otro tema. Es importante por eso que ustedes se tengan presente siempre, como lo vemos acá, nuestra tarea es informarlos y es asesorarlos. Exacto. De que tengan mucho cuidado con eso y que lean lo que van a firmar. Exactamente. Lean lo que van a firmar, porque desafortunadamente hay muchas personas que también se aprovechan. O sea, acá está lado y lado. No hay personas que arriendan una propiedad y se aprovechan, o el que está arrendando también se puede aprovechar, ¿verdad? Por eso es importante tener la asesoría respectiva, tanto para hacer el contrato como para cuando uno va a firmar el contrato como arrendatario. Entonces, por eso es necesario también asesorarse en ambas posiciones. Así es, así que si alguna persona, algún auditor que nos está escuchando, está en ese plan de arrendar alguna propiedad, o puede ser no solo para vivir, comercial también, ¿no? Uh-huh. Que ahora con todo el tema del emprendimiento, que está en su pleno auge, que todos estamos emprendiendo, bueno, que usted también se asesore, busque ayuda especializada en el área. Así que si usted nos quiere llamar para este tipo de asesorías, puede hacerlo al 997 78 49 29. Lo voy a repetir: 997 78 49 29. También nos pueden escribir a través del Instagram tualiadojurídico.cl. Entonces, claro, WhatsApp. El WhatsApp también. El WhatsApp. Sí, si usted hermano dice, ay, no quiero llamar, me da flojera, mande un WhatsApp, mande un audio, vamos a estar dispuestos para escucharlos y para atenderlos. Entonces, ya estableciendo, ¿no? Usted cuál es el tipo de contrato que quiere, qué plazos definido. Hay algo que se establece que es el desahucio del contrato, que es un término muy jurídico y que si una persona no tiene el conocimiento va a decir ¿de qué me están hablando? Y yo quiero por eso que expliquemos qué es eso del desahucio del contrato, qué vendría siendo este término tan jurídico para nuestros auditores. Ya, mira, el desahucio propiamente tal es la información anticipada que se le da a la otra parte de que quiere terminar, como dije anteriormente, anticipadamente el contrato, ¿ya? Porque no se cumplió una de las cláusulas del contrato o porque no cumplió con las obligaciones del contrato, ya sea el arrendador o el arrendatario, ¿ya? Por eso es recomendable que el contrato, al momento de realizarse y de redactarse, se señale la fecha de término y también en la forma como se va a renovar. Porque como explicábamos anteriormente, en los formatos tipos, que son los formularios que venden a través de los libros, aparece que después de un año o de 12 meses consecutivos de renta, el contrato se va a entender renovado por otro año consecutivo y así pueden pasar 10, 12 años, 15 años, ¿ya? Por eso es muy importante establecer la forma de término de un contrato y la forma también cómo se va a renovar este contrato. Claro, y aparte porque, por ejemplo, si hay una persona que está arrendando su propiedad porque no sé, va a cambiarse de casa, pero después tiene que retornar, o algunas personas, que pasa mucho, que se van del país a hacer un viaje largo y quieren arrendar su casa o su departamento por un tiempo estipulado, 6 meses, un año, y hacen el contrato. En este contrato base que dijimos como modelo, pues van a tener problemas después cuando vuelvan, porque no van a poder efectivamente volver con los fines que tenían esperados. Ahora, ¿cuál sería ahí nos enfrentamos a un conflicto, y es cuál sería el plazo también para yo estipular? O sea, ¿tiene que estar estrictamente escrito en la cláusula? Exacto. ¿O hay algún plazo que el arrendador
o el arrendatario pueden tener para dar plazo de que se va a terminar con este contrato? Bueno, aquí, como bien lo dicen, está en el tema del desahucio para que se haga efectivo. Efectivamente hay plazos y los plazos fueron modificados, creo que el año anterior o hace un tiempo, y estos plazos hablan definitivamente que en el caso de que efectivamente el desahucio dado por el arrendador se podrá solo efectuar judicialmente o mediante una notificación personal, o sea, tienen que notificar al arrendatario de que se le va a realizar el desahucio, para que él claramente esté preparado. El plazo de este es de 2 meses. A partir de esos 2 meses que se le conceden a él, va a contar 1 mes por año que él haya vivido en la casa, en el departamento donde esté, pero este plazo tiene un límite, que son no más de 6 meses. Entonces él puede adquirir hasta 6 meses para vivir ahí y después finalmente ser sacado de la propiedad. Sin embargo, estos 6 meses él tiene que seguir pagando el arriendo. No es una cosa que le van a decir, no, ya va a tener 6 meses para que busque un lugar donde irse y esté libre. No, señor. Usted tiene que seguir pagando el arriendo en la forma en la que está estipulada. Solamente lo que se le da es un plazo. Aparte, el arrendatario, una vez que se le comunicó la decisión unilateral del arrendador, puede restituir el bien como él quiera, antes de que termine el plazo, y solo está obligado a pagar hasta el día en el que él permanezca en el inmueble. Y qué importante es esto, porque yo he conocido casos, nos han llegado casos en que la persona literalmente le dice así como, mira, estamos en tal mes, por ejemplo junio, exacto, un ejemplo, estamos en junio y necesito que finalizando junio, o sea, dentro del mismo mes, me desocupes. Y la persona cree que tiene que hacerlo. ¿Y a dónde me tiene? No, o sea, no, señor. Jurídicamente no es así. O sea, uno como arrendador también tiene derechos. Ahora, claro, se han modificado mucho la ley, porque antes como que parecía que tenían más derechos el que arrendaba, o sea, el arrendador, que el propio arrendatario. Entonces, pero claro, se ha equilibrado un poco la balanza, ¿no? Y entender también esto, ¿no? De que tienes un plazo, de que no es tan fácil, de que también te tienen que dar un plazo para prepararte, etcétera, etcétera. Por eso, si ustedes tienen alguna pregunta frente a este tema, pueden enviarnos a través de WhatsApp algún audio, alguna pregunta que ustedes tengan, si es que acaso les ha pasado esto o tienen algún conflicto en base al arriendo, y pueden hacerlo al 997 78 49 29. Seguimos hablando del desahucio. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no está estipulado? ¿Qué pasa si me dicen así, de esa manera, ¿sabe qué? No, ya se tiene que ir este mes. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál sería el conflicto que se puede generar? A ver, aquí hay que hacer una diferencia, porque si bien es cierto que explicaban el plazo de los 2 meses, máximo 6 meses, ese es en el caso de que el contrato sea de duración indefinida, ¿ya? Estamos hablando que el contrato se prolongó por 10, 15 años, 20 años, porque hay que recordar de que la ley le otorga el derecho al arrendatario de que es lo que comúnmente se conoce 1 mes por año, ¿ya? Para dejar la propiedad, ¿ya? Exacto. Pero este mes por año que se conoce es lo que estaba hablando recién Jocelyn, que es de los 2 meses, máximo 6 meses, para el caso de los contratos indefinidos, ¿ya? Okay. Ahora, en los contratos de arriendo a plazo fijo, o sea, que sea básicamente estipulada una fecha de término, ¿ya? Si el contrato es no superior a 1 año, o estamos hablando de un par de meses, 8 meses, 10 meses, y el arrendador quiere terminar antes este contrato, solo podrá hacerlo vía judicial, vale decir, interponiendo una demanda en el juzgado civil respectivo para que se haga el desahucio correspondiente. O sea, definitivamente, si usted me dice eso a mí, y yo no conozco nada, ni de contratos, ni de leyes, ni nada jurídico, no, me enredé. O sea, efectivamente me enredé. O sea, necesito que alguien de verdad me asesore y me explique qué es lo que hay que hacer, cuál es el paso a seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Christopher, por favor. No, que por eso te iba a decir, y lo que he dicho constantemente, que es importante asesorarse y asesorarse de buena forma, ¿ya? Porque también la gente lo que tiende a hacer es meterse a Google, poner el problema, y de repente les sale una información que, si bien es cierto, a lo mejor dentro de los países latinoamericanos compartimos legislaciones de carácter similares, pero no son iguales. Exactamente. ¿ya? Entonces la gente se queda con la respuesta que a lo mejor pasaba en México, y a lo mejor aquí es una respuesta completamente diversa. Entonces por eso es importante
asesorarse con un profesional que se dedique al área. Así es, así que bueno, ya estamos hablando del contrato, ¿no? ¿Qué tipos de contratos? ¿Qué es lo más beneficioso para ti? ¿Qué es el desahucio? Que yo quiero terminar el contrato, que se puede establecer por cláusulas, pero que también hay algo legal que se ha establecido. Y quiero que en este momento nos detengamos un momento porque tenemos ahí unas preguntas que nos están enviando. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Celsa Casanova. Tuve el programa y necesito hacerle una consulta. Mi pregunta es, tengo una casa que arrendé a un matrimonio y ellos empezaron a arrendar piezas. El problema es que no me han pagado en un año el arriendo y no hice contrato. ¿Cuál sería la solución? Qué conflicto. ¿Cuál sería la solución? Qué conflicto, pobre señora. Primero darle gracias por llamar, por confiar, por querer que nosotros le ayudemos. Está muy atenta al programa y me parece perfecto porque eso quiere decir que finalmente estamos logrando el objetivo, Así que es. es informar y tratar de ayudar desde donde estén. Señora Celsa, me parece que se llamaba, le voy a comentar, o sea, el hecho de que no haya un contrato por escrito igualmente es válido en la forma en que usted llegó a un contrato con la otra persona, o sea, llegaron las dos a un acuerdo, finalmente es válido. Ahora, lo que le voy a comentar es lo mismo que dije en un inicio, o sea, es necesario que tenga algún vale, algún depósito, alguna transferencia hecha por más de 3 meses en el que usted haga valer el precio de cuánto le arrendó, porque al momento de irse a un tribunal le van a preguntar, estas personas si ya están jugándole chueco, ustedes van a llegar en el mismo momento y decir, no, ella me arrendó por X cantidad de dinero y también la podrían perjudicar. Por ese lado, créame que está respaldada porque efectivamente existe la posibilidad de que se haga valer ese contrato, no importa que no lo tenga en forma física. Y el otro punto, lamentablemente, es que si usted le dijo a la persona, esto más bien se deja siempre en un contrato escrito, pero si usted le dijo a la persona, no pueden subarrendar, no se puede subarrendar nomás. Y queda estipulado. En el contrato siempre van a tener que colocarlo, si están dispuestos a que la persona pueda subarrendar o no. Si ahora no lo colocó, se entiende como estar en plena libertad de hacerlo. Claro, que aquí se genera el conflicto mayor. Exacto. Porque no hay contrato. Entonces, Exacto. como no hay contrato, como que queda muy liviano el tema. Exacto. En el tema de si se puede subarrendar o no. O sea, es algo que tendrían que haber hablado desde el día 1, que es Claro. consensualmente, o sea, que manifestando la voluntad, ¿no?, de palabra, se tuvo que haber dicho, ¿verdad? Ahora, igual hay que tener presente el hecho de que un juicio para dar término a un contrato de arrendo no es como un juicio ordinario, vale decir que tiene instancias de prueba, un plazo razonable, como presentar testigos y diferentes medios probatorios. En el caso de esto, un procedimiento monitorio, un procedimiento nuevo, que es un procedimiento muy, muy acotado. Entonces, el hecho de probar Exacto. un contrato a través de testigos, si bien es cierto que la ley no lo prohíbe, es muy difícil llegar a esa posibilidad, sin perjuicio de que el contrato sea un contrato consensual, lo que quiere decir que se concierta y se llega a su finalidad como material desde el momento que acuerdan las partes en la cosa y el precio. Exactamente. O sea que para enfatizar un poco el tema del subarrendar, yo quiero que Exacto. aquí enfaticemos un poco porque yo sé que esto Exacto. se da muchísimo aquí en el país. Y es, ¿se puede o no se puede subarrendar si yo fui la que arrendé una propiedad? ¿Se puede? Efectivamente, tú tienes que dejarlo estipulado en el contrato. Si tú no dices nada en contra del subarrendamiento, efectivamente se entiende que sí se puede subarrendar. Ya, entonces vamos a poner 2 puntos. Por ejemplo, si yo soy la que estoy arrendando el bien, yo debo entonces dejar estipulado que Exacto. no se puede subarrendar, ¿verdad? Exactamente. Más, si yo soy la que estoy arrendando el bien y nada se me dijo, tengo la libertad De hacerlo. para hacerlo. ¿Ya? De hecho- Igual, importante, ojalá siempre, obviamente, tener buena comunicación con quien estás arrendando para Exacto. evitarnos conflictos y que tengan que posteriormente ir a tribunales y todo el tema De jurídico. hecho, un punto importante es el hecho que cuando el receptor, que es la persona que notifica la demanda de parte del arrendador, cuando quiere terminar el contrato de arriendo, el receptor lo que hace es preguntarle directamente al arrendatario si existen subarrendatarios dentro de la propiedad o no. ¿Por qué? Porque de existir subarrendatarios de igual forma hay que notificarlos, ¿ya? Porque A lo todas que las quiere el personas, dueño es que se desocupe completamente de la propiedad, ya sea para uso personal, para poder arrendarla nuevamente a otra persona, para el uso que él quiera, ¿ya? Pero es importante es el tema del subarriendo.
Ok, miren, por eso es que lo hemos dicho todo el programa y Sí. sobre todo el día de hoy, es muy importante tener realmente una persona que te esté guiando, que te esté Es sumamente enseñando necesario. y que te diga, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer de esta forma. Por eso si usted tiene alguna consulta o si tiene alguna pregunta y le estoy hablando a los auditores directamente, pueden hacerlo al número 997 78 49 29 y pueden hacerlo llamando o vía WhatsApp. Así que si ustedes quieren hacerlo, ya saben, 997 78 49 29. Mientras están ahí todos escuchando y nos envían sus preguntas, sus llamados, ahí parece que ahí entra un mensaje, vamos a escucharlo. Hola, estoy escuchando la radio y me parece muy interesante lo que están hablando y tengo una duda al respecto. O sea, mira, mi papá está arrendando una casa, o sea, mi papá arrendó una casa y él pues, él es el arrendatario, pero está subarrendando piezas a otras personas y eso, o sea, puede hacerlo él. Está bien ante los ojos de Dios que él arriende y subarrende las habitaciones o el mismo lugar. ¿Está permitido eso? Bueno, lo primero es que Dios, ahí eso va a depender mire, yo creo que ahí el tema de Dios, y ya lo voy a diferenciar, es si Él lo está haciendo bajo engaño, ¿no? Porque Exacto. obviamente, Exactamente. como lo dijimos anteriormente, si está estipulado en el contrato que no se debe hacer y yo lo hago, bueno, el tema con el Señor ya Él se tendrá que ver. O sea, El que se haga ahí a cargo saber. de la Ahora, obligación. con el tema de la persona, como lo estábamos diciendo anteriormente, va a depender si está estipulado en el contrato. O sea, si en el contrato usted lo lee y dice está prohibido subarrendar, pues obviamente que se puede meter en un problema porque lo está haciendo. Más, si no está escrito, tiene plena libertad de hacerlo y puede estar bien tanto delante de Dios como delante del arrendatario, porque en verdad no es algo que esté estipulado, ¿verdad? Ahora, me surge una pregunta, ¿no? Yo arriendo una casa, yo estoy arrendando una casa, ¿hasta dónde me pueden imponer que pague? ¿En qué sentido? No por el bien inmueble, o sea, no por el valor, no los 600,000 que tengo que pagar mensual, o los 500 o los 300, sino qué establece o hasta qué momento debe pagar arriendo el arrendatario. Esa es la pregunta exacta, ¿hasta qué momento debe hacerlo? Exacto. Bueno, en ese caso, la persona arrendataria, que es quien ocupa el inmueble, no dueño de la propiedad, para recordar un poco en la posición de arrendador y arrendatario, el arrendatario debe pagar el arriendo hasta el último día que utiliza el inmueble. Es en el caso del desahucio. Claro, o en el desahucio, en el caso de que sea acuerdo netamente a las voluntades, por ejemplo, no, el contrato se va a terminar el 15 de noviembre, Exacto. hasta el 15 de noviembre se hace un proporcional de cuántos son los días de que va a utilizar la propiedad y debe pagar hasta el 15 de noviembre. Y lo mismo acontece con las cuentas de servicios básicos como luz, agua, gas, etcétera. Ok. Entonces, hasta el último día debe pagar. Importante, ¿no? Porque algunas personas yo veo que toman, por ejemplo, el mes de garantía. Que Sí, es eso muy común que hagan eso. muy Muy, común, muy común. que se establece el mes de garantía y dicen, por ejemplo, le dicen, ya, tiene un mes para desocupar. Ya, este mes no pago y tómelo de la garantía como que es el mes de arriendo. Y en verdad es que la garantía está estipulada por una causa precisa, ¿no? Sí, Exactamente. usualmente, si es que se escribió el contrato, y es por daños probables que se pudieran haber generado, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso es importante aclararlo. Es importante el tema de la garantía, porque como bien decías tú, la gente tiende a decir, no, voy a tomar el mes y se hace el pago, ¿cierto? Pero aquí hay que ser presente que la garantía es netamente para cubrir los daños que se pueden ocasionar con el uso del inmueble, ¿ya? Por ejemplo, rompimiento de paredes, y lo más común es en la suciedad que se produce en las paredes por el mismo uso. Entonces, generalmente, cuando yo voy a arrendar nuevamente mi propiedad para un nuevo arrendatario, yo entrego mi bien inmueble impeque. O sea, lo tengo que entregar pintado de color blanco, que es lo que comúnmente se hace, para que él pueda disfrutar de forma pacífica y tranquila el bien inmueble, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo como arrendataria me entregan un bien inmueble que no está en condiciones y me piden garantía? Porque eso es importante también. Sí, es súper importante. Y en ese caso lo que yo recomiendo, bueno, y nosotros en realidad como equipo jurídico lo que recomendamos, es que al momento de que se le entreguen las llaves ya de la propiedad, hacer una visita
con el mismo dueño o el corredor de propiedades por toda la propiedad, y a medida que vaya encontrando desperfectos, vaya sacando fotografías, y estas fotografías se las envía a través de un correo electrónico o un WhatsApp para dejar un respaldo escrito de estos desperfectos, de forma tal que cuando termine el contrato de arriendo no se le imputen estos daños al arrendatario. Perfecto. O sea, claramente tú cuando vas a arrendar algún inmueble, dormitorio, casa, departamento, tú vas a revisarlo, tú vas a estar de acuerdo. Entonces no puedes, después de haber firmado el contrato, venir y decir, a menos que, claro, quede estipulado, mire, ¿sabe qué? Pueden haber desperfectos de parte del arrendador, te va a decir, el baño a lo mejor no le funciona bien, no funciona bien esto, pero lo demás que te entregó en las condiciones adecuadas tiene que respetarse de la misma forma. Ahora, si vas a encontrar en el periodo del tiempo a largo plazo, claramente él tiene que sacar foto, como dice Christopher, tienes que informarle al arrendador y llegar a un acuerdo con él. Bueno, y hablando en base a lo del tema de la garantía y de ciertas cláusulas, salió hace poco una reforma porque antes se estaba pidiendo hasta 3, 4 garantías, ¿no? Por bienes comerciales o por vivienda, o sea, prácticamente lo que quisieran. Sí, y se generó una reforma justamente en base a eso que no puede exceder lo de un mes de arriendo, o sea, literalmente ya no se puede pedir 3, 4, 5 veces, incluso me ha pasado, ¿no? Que en ocasiones he buscado propiedades de arriendo, se piden 3 garantías y yo les pongo, eso es ilegal, no hagan eso porque eso es ilegal, porque claro, y la gente no lo sabe, entonces no es algo de lo que podamos que tenemos que tener presente, ¿no? Que si me van a pedir más de un mes de garantía, pues no está bien. Y que también si quiero arrendar una propiedad, debo saber que solo se puede máximo lo de un valor del mes de arriendo, ¿no? Y lo más importante, que esto la gente no lo sabe comúnmente, es el hecho que es una garantía, ¿ya? Como garantía, como caución, sirve para garantizar, como lo dice el nombre. Entonces lo que debidamente debiese hacer el dueño o arrendador de la propiedad es tomar ese dinero, depositarlo en el banco en una cuenta a depósito a plazo durante el tiempo que dura el arriendo, y luego cuando termine el arriendo restituir este dinero con los intereses correspondientes, porque no es que el arrendador llegue y utilice el dinero para su uso personal. Es una garantía. Es una garantía que tiene que dar intereses en el banco para restituirla al arrendatario en caso de que el inmueble esté en perfectas condiciones. Definitivamente tienen que llamar a tu aliado jurídico. Sí, o sea, cosas que no sabían, ahora lo están aprendiendo. Así que no olviden llamar. Hoy dijimos, es un programa distinto, ¿no? Es un programa diferente. Estamos recibiendo llamados, mensajes, todo lo que ustedes quieran preguntar. Así que estamos en la línea en el 997 78 49 29. Repito, si usted quiere hacer una pregunta y no alcanzó a anotar, 997 78 49 29. Y creo que estamos ahí ya también atentos con otro llamado, otro mensajito que llegó, una pregunta. Hola, buenas tardes. Mire, estoy escuchando su programa y tengo unas pequeñas dudas. Lo que pasa es que yo tengo arrendada mi casa ya hace 6 meses, que el arrendatario no me paga ni el arriendo, ni tampoco paga ni luz ni agua. Entre luz y agua me debe como 2.500.000 más o menos. Yo ya inicié el trámite de demanda para que me devuelva mi casa, pero tengo la duda de si quién es el que tiene que pagar esos gastos, si es el arrendador o soy yo, me refiero a los gastos de luz y agua, y si él me tiene que pagar los meses de arriendo que me debe. Entonces esa es mi duda, porque sería como ilógico que yo tuviera que pagar luz y agua que no he consumido yo, sino que la consumió el arrendador y me tiene con esa deuda. Entonces mi pregunta es, ¿quién debe pagar esos gastos? ¿El arrendador o yo? Que tengan muy buenas tardes y muy bueno su programa, los felicito. Complicado el tema, pero más común de lo que uno piensa. Claro. Ya sea mucho en la vida cotidiana de las personas que arriendan propiedades. A ver, primero, no dijo el nombre, así que no podemos establecerla por el nombre propio. Si la Sí. señora del a lo mejor programa lo La Luz. escribe, mande ¿Ya? su nombre. La señora de la luz. La señora de la luz. Bueno, primero dar a conocer de que el fin de este programa es entregar el conocimiento a las personas para que se vayan interiorizando en los términos legales y que no queden en cierta forma desprotegidas, ¿ya? Y es por lo mismo que hicimos la diferencia entre arrendador y arrendatario. Aquí la señora, como podemos ver en la pregunta, se equivoca y establece como el arrendatario, lo dice como arrendador, pero es algo muy común que pase, ¿ya? Sí. Por eso recordar. Casi que está uno que sabe, ¿no? Tiene que estarse recordando arrendador, Exactamente. arrendador, Claro. sí.
Por eso el arrendador, para fines prácticos, el dueño de la propiedad, arrendatario, el que paga el arriendo, ¿ya? Ahora, respondiendo a la pregunta que establece la señora de la luz, a ver, en este caso, primero, asesorarse bien, ¿ya? Tomar una buena asesoría, porque si bien es cierto que ingresó una demanda, es porque tiene un abogado, ¿ya? Exacto. Y si el abogado no ha hecho lo pertinente, es porque no está recibiendo una buena asesoría y una buena representación O sea, si judicial. tiene No se dudas, respaldó con- después O sea, de poner la demanda, es no. porque... Sin afán de desacreditar al colega, claro. obviamente, porque a lo mejor se le puede haber pasado, o a lo mejor lo hizo y la señora no lo sabe, ¿ya? Es muy frecuente que pase. Entonces, en ese caso, lo que ella debiese hacer es solicitarle al tribunal que está conociendo esta demanda que se emita un informe, o no un informe, que se emita una resolución para dar aviso a los diferentes servicios de suministro de servicios básicos, Agua Andina, sin afán de hacer promoción, Chilectra, o sea, en este caso. Sí, porque distribución, patrocinio no CGE, es. no, claro, nada. la empresa Pero en la cual se haga cargo de mandar estos oficios, servicios en la comunidad. claro, mandar oficios a estas compañías que entregan los suministros para que hagan el cambio de titularidad, no de la cuenta, sino que de la deuda. Entonces el arrendador lo que debe hacer es informar a estas compañías de servicios, decir que desde el mes de abril hasta el mes de abril de 2021 a abril de 2023, la casa fue utilizada por Juanita Pérez y que esa cuenta de abril de 2021 a 2023 se le impute esa deuda, o sea, se haga cargo de esa deuda el arrendatario y no Que quien ella. consumió, ¿Ya? quien usó los servicios. Y del- sí. es algo que se debe hacer sí o sí ante el juez civil que está conociendo la causa, ¿ya? Y hay que hacerlo porque no lo va a hacer de oficio, o sea, no lo va a hacer por propia voluntad el tribunal, Exacto. sino que tiene que hacerlo a través de una petición del mismo demandante. Wow, impresionante. Y ahora, Bueno, y antes, para que terminar de interrumpirte, Ani, si la señora no tenía claro este tema es porque finalmente no nos buscó. No, Claro. no buscó a tu aliado jurídico. No nos envió el mensaje antes. Claro, o sea, Ah, de veras, y el pago de arriendo, disculpa. Gracias por recordar. Bueno, el pago de Señora. arriendo, en el mismo procedimiento se debe pedir el tema de la devolución de estos pagos, porque el arrendatario ya está constituido en mora, y al estar constituido en mora, que significa de que está en calidad de deudor de la deuda de las rentas, entonces le puede exigir el pago a través de este mismo procedimiento de restitución del inmueble. Y en el evento que no se logre conseguir el dinero para el pago, se puede incluso llegar a un juicio posterior ejecutivo, embargando bien en calidad suficiente para hacer pago de la deuda existente. perfecto. Ahora, claro, ella dice, yo ingresé la demanda. La pregunta es, ¿qué tribunal o a qué tribunales uno puede, como no sé la palabra exacta, pero asignar o atribuir el tema de los procedimientos, Claro. ¿no? ¿Quiénes son los que ven esto? Porque yo veo que eso pasa muy frecuente, que las personas se confunden mucho con el tema civil y el área penal, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen demandas para el área civil, denuncia para el área penal, Claro. pero a veces puse la demanda en fiscalía. Y de temas civiles. Entonces, Exactamente. si una persona de verdad no tiene el conocimiento, puede generar este conflicto, ¿no? Así Que es. ponga, por ejemplo, no sé, una demanda de arriendo en un tribunal laboral, por ejemplo. Se puede dar. Entonces, ¿cuáles serían los tribunales competentes? ¿Cuáles son los tribunales que deben ver este tipo de situaciones? bueno, existen distintos tipos de tribunales, como tú ya lo has dicho, pero para este tipo de casos de arriendo se llevan ante los juzgados civiles o los juzgados de letras, ya que tengan competencia en común con el tema. O sea, tú no puedes, claro, llegar a colocar una demanda no sé, en Valdivia, si tu casa está acá y el arrendatario está acá, entonces tú tienes que buscar el tribunal. Juzgados civiles, juzgados de letras que tengan competencia en el tema. Ahora, en los tribunales también se ven distintas materias, en estos tribunales, que son el desahucio del contrato, la terminación del contrato de arrendamiento, la restitución de la propiedad por expiración del tiempo estipulado, también la restitución de la propiedad por extinción del derecho del arrendador y la indemnización de perjuicio, que en este caso intente el arrendador o el arrendatario, y en otros casos que se refieren a las demás cuestiones derivadas de estos mismos tipos de contratos. O sea, si yo soy arrendatario, estoy con mis cuentas al día, tengo muy bien cuidada la propiedad, y el arrendador me dice, no, ¿sabes qué? Tienes que salir en el plazo de un mes, y él hace todo para que yo me vaya, yo podría efectivamente hacer uso de mi derecho de demandarlo a él, que me indemnice por el daño que me está causando al sacarme anticipadamente de la propiedad, porque tenemos un contrato que él no está respetando.
Entonces, ahí esos son los dos tribunales, o sea, las dos vías por las que se podría ir. Juzgados civiles y juzgados de letras. Ellos ven todo tipo de, como ya lo mencioné, extinción del contrato, los desahucios, restitución de la propiedad. O sea, la persona no tiene por qué pensar que su caso no está dentro del marco de la ley, porque todo está dentro del marco de la ley. La ley no dejó nada afuera. Claro, ahora es importante esto porque estamos hablando del desahucio, ¿no? De que me piden la propiedad para que me vaya, o viceversa, yo la pido para que la persona me desocupe. Pero la pregunta es, ¿podría un juez, por ejemplo, si se genera algún conflicto y ya yo digo, no, este arrendador es terrible, hace mucho ruido, me han llamado porque no sé, etcétera, o sea, me hace daños a la propiedad, etcétera, etcétera, no tiene un buen vivir. No tiene un buen vivir, ¿no? Que pasa mucho también. Es muy frecuente. O viceversa. Hay personas que arriendan una propiedad, ¿no? Y dice, oye, el dueño de aquí es terrible, me hace la vida imposible, vive llamándome. Existen casos en que se el ve de dueño todo. va a vigilar por fuera de la casa. Sí, y te tiene sí, de vigilando verdad que... que la casa está en buenas condiciones. Sí, todo sí. lo que es Entonces hecho. se siente casi que hostigada la Exacto. persona y dices, no, saben que yo me quiero ir ya, no quiero vivir un día más aquí. ¿Podría entonces un juez ordenar que se restituya la propiedad? O sea, ¿hay alguna posibilidad de que no se establezca, claro, que se establezca mucho antes de lo que se estipuló en el contrato? ¿Que un juez pueda ordenarlo? Bueno, efectivamente sí se puede hacer. Si se solicita la demanda, el magistrado, el juez en este caso, puede ordenar la restitución anticipada de este inmueble y el lanzamiento del arrendatario demandado con el auxilio de la fuerza pública. ¿Ya? O sea, si ¿Quiénes fuese son la fuerza necesario, pública? Eso, ¿Quiénes son la fuerza explicar qué es la pública? fuerza Carabineros en este Ya. caso, ¿ya? También si requiere el arrendador demandante la terminación del contrato y la restitución del bien por haberse destruido parcialmente, porque ha inutilizado, porque no sé, me botó muros, sacó el techo de un lado porque quería que le entrara más luz, me sacó todo el pasto que tenía en el patio, o sea, por todo ese tipo de cosas que sí efectivamente pueden pasar, también podría ser, y en este caso el arrendador debería acreditar todo lo que él tenía anteriormente en la casa. O sea, hay que dejar fotos, hay que tener el lugar, pruebas para comprobar cómo te arrendé mi propiedad. Y en ese caso también, efectivamente, sí se puede hacer el término de contrato anticipado por el uso inapropiado que le estás dando. Por eso siempre hay que prevenir. O sea, Exactamente. si usted va a arrendar un bien que es suyo, tómele fotos a todo antes de entregarlo y viceversa. Si usted está arrendando un bien a una Exacto. persona, tómele fotos si es que acaso no está en buenas condiciones también y téngalo de respaldo. Cosa que el día de mañana, si se suscita un conflicto, esta persona no va a llegar a tribunales, mire, me rompió la casa entera. Y usted dice, pero si usted me la entregó así, y ahí va a valer quién la prueba, o sea, quién prueba realmente lo que está Exactamente. ¿Quién diciendo. dice la verdad? ¿Quién dice la verdad? Porque, y eso es un tema también que jurídicamente vamos a desmentir, ¿no? Hay un mito, ¿no? De que los abogados o el derecho o la justicia busca la verdad, y la verdad es que no, o sea, se busca quién prueba o quién convence más de lo que está Exactamente. diciendo, quién aclara más y como que da luces de que es más cierto, Exactamente. pero puede que no sea verdad. Y haya puede preparado todo y esto. si la otra persona tiene planificado pruebas, mensajes, cláusulas, etcétera. Por pues, eso es importante la asesoría sí. de tu aliado jurídico. Por eso es Efectivamente, importante. O sea, no podrían dejarlo al aire. Muy bien, ahora, ¿qué pasa? Importante, que eso también es muy, muy, muy importante. La ley se modificó, ¿no? Había mucho conflicto, pero eso lo vamos a dejar para un próximo programa. Así que si usted dice, yo quiero saber más de la ley de arriendo, de si puedo, se modificó la ley, así que vamos a dejar eso para un próximo programa, que son muy buenas noticias para aquellos que tienen bienes y los están entregando en arriendo. Perfecto. Ahora, no olviden escribirnos al WhatsApp si tienen algún mensaje o al Instagram. Vayan a seguirnos, por favor, porque si usted dice, sabe que yo no solo escucho el programa, sino que quiero también estar más informado, aprender más, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, síganos al Instagram. Ahí subimos tips todos los días, reformas de nuevas leyes, cosas que de verdad son muy importantes y necesarias que todos aprendamos. ¿A dónde? A tualiadojurídico.cl. Es fácil. Es muy tualiadojurídico.cl. Entonces es fácil de aprenderse,
fácil de escribir, y ahí vamos a estar también dispuestos en todo momento. Si usted quiere Así hacer es. una consulta, puede escribirnos y ahí en los horarios predeterminados vamos a responderles. Exacto. Ahora, quiero que se presente un tema muy importante y que se ha dado mucho en este último tiempo, pero que si bien es cierto que lo vamos a explicar con mayor detalle en otro programa, ahora vamos a explicar a grandes rasgos. Por ejemplo, la señora Juanita, sale de su casa en la mañana a trabajar y cuando llega en la tarde se encuentra que está habitada por 3 personas que no son dueñas, no hay contrato de arriendo y se tomaron la casa. Las tomas. ¿Qué pasa con las tomas de las casas? Y eso es un tema muy importante, muy debatido, porque la gente al no tener la asesoría, Frecuente, y muy frecuente, sí. claro, la gente como no tiene el conocimiento necesario, ¿qué pasa? Se va donde el abogado, día posterior, 2, 3 días después, ya, y empieza un juicio de precario para desalojar, ya, porque, a ver, el precario, entre el término contrato de arriendo y el precario, la diferencia es que el precario es por una mera tolerancia del dueño, o sea que el dueño lo permitió sin que él lo haya prohibido. No hay un contrato, básicamente. Tú dejaste que ocuparan tu casa. Ese es el precario, así como en términos muy coloquiales, ¿ya? Claro. Y el tema del contrato de arriendo, obviamente hay un contrato, ya sea consensual, escrito, como sea, pero hay un contrato previamente, ¿ya? Importante el tema de las tomas, porque lo que decía, y tener la asesoría respectiva, porque en este caso la gente, como decía, va donde el abogado, inicia una demanda de precario para expulsar a esta persona, pero este proceso puede demorar mucho tiempo por la carga que tienen los tribunales, ¿ya? aparte se puede dilatar mucho también, ¿no? Exactamente. Que eso es lo que se generaba hasta hace un par de meses atrás, ¿no? De que por la ley como que se encontraba esos vacíos legales y costaba mucho. Ahora como que se fueron quebrando con la nueva Así reforma, es. que como dijimos lo vamos a dejar En para otro otro programa. Entonces es mucho más sencillo, por decirlo así. Sí. Y bueno, y en estos vacíos legales que habían, como bien explicabas tú, uno como asesor jurídico, ¿qué hacía? Trataba de buscar la solución al cliente, porque ese es el fin de la gente que se dedica al derecho. Entonces, en este caso, lo que hacía uno es informarle a la gente y hacer la denuncia, en este caso, cuando habían tomas, de hacer la denuncia por usurpación de terreno, ¿ya? Llamar a Carabineros y avisar de que existía un delito flagrante, o sea, vale decir que se estaba cometiendo en ese instante un delito de usurpación de terreno. Entonces, en ese caso, ¿qué hacía Carabineros? Llamaba a la Fiscalía para pedir la autorización de ingresar al inmueble y expulsar a estas personas por el delito de usurpación, ¿ya? Obviamente con la orden de un juez de garantía. Entonces, ese era el funcionamiento. Uno como dueño de la casa llamaba a Carabineros se comunicaba con Fiscalía o Ministerio Público, fiscal o Ministerio Público se comunicaba con el juez de garantía autorizaba, volvía la orden al fiscal a Carabineros y finalmente Carabineros realizaba la expulsión. Pero es importante ser presente que en este caso de las tomas se puede proceder a través de una constitución de un delito, que es el delito de usurpación de terreno. ¿Ya? Sí, así que si alguno tiene esa idea de decir, no, yo me voy a ir a tomar esa casa No que lo está haga. abandonada, no No lo lo haga, porque es un delito. Y además de eso también, bueno, y también para la otra parte, ¿no? Que se le tomaron su casa y a Sí. veces quieren ir a la mala también, ¿no? A sacar, Exactamente. también se pueden meter en un problema. Exacto. Entonces mejor busque asesoría pertinente, ¿ya? Lo otro que queremos conversar y que para nosotros es muy... se acabó el tiempo. Se nos Se acabó el pasó tiempo. volando. Pero ¿en qué nos va a momento? faltar Pero mire, mucho. hagamos una cosa. Vamos a tener que hacer En un otro segundo programa, dediquémonos cuando hablemos de la reforma, terminamos de hablar Sí, del tema del sí, arriendo. me Y parece que- bueno. Manden sus preguntas, que las escriban, que nos llamen, que en el momento que ellos estén escuchando, ya voy a mandar esto para que me las aclaren en el próximo Sí, programa. sin duda quedamos nosotros con muchas ganas de seguir informando y yo sé Sí, que muchos claro. de ustedes también con muchas ganas de seguir aprendiendo, de seguir informando. Así que si usted tiene preguntas, pueden llamarnos o escribirnos al 997 78 49 29. Así es. O a tualiadojurídico.cl a través del Instagram. Nos empezamos a despedir. Nos No alcanzamos, nos no alcanzamos, vemos no hay en tiempo. otra oportunidad. Bueno. Pero es importante, bueno, lo que hablamos hoy, que les quede claro, busquen un asesor, busquen Sí, un por favor. abogado. No lo hagan así como... Los estamos como- esperando. ¿Cómo los se podría estamos ocupar una esperando. palabra así como a En la... este momento. Sigan. No, sí, No a la- se deje estar. no, Véalo no como se un deje negocio, estar. como su No, No le, negocio. no le pregunte a la vecina, no le pregunte al caballero dónde va el pan, porque de verdad, lamentablemente, tienen toda la buena intención de guiarlos, pero no tienen las Preparados. condiciones como para guiarlos de la forma más adecuada. Entonces, lo ideal es que
nos busquen a tu aliado jurídico. Estamos para ayudarlo, estamos para guiarlo, estamos para informar y educar. Por lo tanto, tiene 2 vías, como Ani ya lo ha comentado bastante, el teléfono. Pero aquí hay personas que vía no anotan. WhatsApp. Yo lo voy a volver a dar para que lo anoten. Vuelve a... 9. Exactamente. 97. Para que la señora alcance a buscar el lápiz. 78. 49. 29. Voy a repetirlo. 9. 97. Exacto. 78. 49. 29. Y los que tienen Instagram, que dicen, Exacto. no, hay Un uno que poco está más más moderno. jovencito. Sí. Ellos que tienen Instagram y les da pereza escribir, WhatsApp, llamar, tualiadojurídico.cl. Fácil, tualiadojurídico.cl. Así que eso, bueno, nos quedamos con ese deseo de seguir. intenso de seguir conversando, de seguir hablando de todas estas modificaciones de la ley, Sí. ¿no? Con el tema de los arriendos, de cómo generar un contrato, cómo yo sé si es que no me están viendo. Y bueno, por supuesto, aquí está siempre el equipo de Tu Aliado Jurídico para acompañarte en todos tus procesos jurídicos. Que tengan muy buen día, tarde, noche, que estén muy bien. Hasta luego, chao.